vez más a su programa El Punto. Hoy hablaremos de un tema realmente delicado y preocupante que en los últimos 12 días nos ha tenido en jaque a todo el país, y es el paro de pilotos de transporte pesado. Con nosotros estará el señor Francisco Menéndez, que es miembro de AGEXPORT y de la Junta Directiva de Cutrigua, el Consejo de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala. Muchas gracias, Francisco, por estar hoy con nosotros. ¿Cómo evolucionó el problema para que llegáramos hoy, inclusive a tener gente herida de balazos, a tener el país en los últimos 12 días realmente en un momento, en una crisis sumamente importante? Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Esto surge de unas medidas que decide tomar la municipalidad para ordenar el tráfico, y la inconformidad de los pilotos los lleva a este punto. ¿Fue unas medidas que tomaron unilateralmente la MUNI o, digamos, se hizo un trabajo político de concientización y de consenso? La MUNI sí hizo un trabajo de consenso, sí tuvimos mesas de trabajo. Nosotros como Cutrigua participamos en estas mesas alrededor de marzo. ¿Los pilotos iban a esas mesas? Los pilotos también asistieron a algunas de las reuniones. Sin embargo, a partir de marzo se cortó la comunicación. No supimos cuál fue el avance de la medida, pero hoy por hoy nos encontramos con la sorpresa de que salió ¿Por qué publicado. se cortó la comunicación desde marzo y estamos en noviembre? O sea, porque hicimos las propuestas, la MUNI las estaba analizando, ellos pasaron a otros temas, empezaron a discutir diferentes temas y después ya venían con la medida. Tomaron en cuenta ciertas de nuestras sugerencias. Por ejemplo, en lugar de ser una hora, ellos querían una hora en cada periodo, en la mañana y en la tarde. Con nosotros les sugerimos media hora, lo aceptaron. Sí hubo una negociación con la municipalidad. Ponnos en contexto, y sobre todo los televidentes, ¿cuáles son las medidas que está tomando, que está pidiendo la municipalidad? Las medidas que está tomando la municipalidad es ampliar el horario de la restricción de lunes a viernes. En el horario de la mañana, en lugar de empezar a las 5:30, que empiece a las 5 de la mañana la restricción, y en la tarde, en lugar de que termine a las 8:30, que termine a las 9 de la noche. ¿Y el de las 5 de la mañana a qué horas termina? A las 9 de la mañana. O sea, hoy por hoy es de 5:30 a 9, lo quería traer de 5 a 9. Sí. ¿Y en las tardes? Desde 4:30 a 8:30, y ahora es de 4:30 a 9. De 4:30 a 8:30, ahora de 4. Y lo nuevo que agregó la MUNI en este acuerdo es una restricción el día sábado, que no existía antes, de 12 a 14 horas. Que municipalidades como Villanueva, Villa Canales ya tienen una restricción los días sábados. Y el sábado solo de 12 a 14 horas. Solo de 12 a 14 horas. Ahora, yo escuchaba a un piloto que decía en un canal de televisión, en un programa, decía que uno de los problemas que encontraban era que, sobre todo el sábado, no les daba tiempo, con la restricción de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, más la de Villanueva, no les daba tiempo de atravesar las dos ciudades. El problema es que ya van a llegar muy tarde a sus casas, porque obviamente no pueden circular de 12 a 14 horas, y a nivel de rotación de unidades, por ejemplo, una unidad que va de una planta, pongamos un ejemplo, carretera El Salvador a Puerto Quetzal, podía rotar 3 veces el día sábado, porque salía en la mañana, entraba a la ciudad un poco antes de mediodía, volvía a salir al mediodía, entraba 3:30, 4 de la tarde y volvía a salir. Entonces, hoy por hoy solo va a tener una rotación, la de la mañana. Entonces, esas unidades y los pilotos, si quieren hacer otra rotación, la tienen que hacer en la tarde, y no van a pasar el fin de semana con su familia. O sea, sí tienen impactos personales. Sí tienen impactos. Ayer escuchaba, como te repito, la semana pasada escuchaba a un piloto y hay una excusa que yo no estoy muy de acuerdo con ella, y es que el bien común está por encima del derecho individual. Eso no necesariamente es así. O sea, yo estoy de acuerdo que esta medida apoya al 1.200.000 automotores que circulamos en la ciudad, pero tampoco es cierto de que se vale de que ¿cuántos transportistas hay? 6.000-7.000 transportistas. 6.000-7.000 transportistas tengan que pagar esos platos rotos, pues. O sea, sí están, por lo que estoy entendiendo, sí tienen impactos personales directos que son importantes, pues. Sí, yo creo que es más un tema de visión de la ciudad como tal. O sea, sí es cierto, estas medidas no son una invención de nuestra municipalidad, es una invención de cualquier municipalidad. Vemos ciudades como México, como
en Europa se usan mucho este tipo de medidas, sin embargo hay otras condiciones, hay una seguridad en la noche para que los transportistas puedan moverse de noche. Una infraestructura de carreteras para manejar de noche. Exactamente, o incluso para entrar a la ciudad de noche. Eso permite que ellos puedan trabajar bajo condiciones seguras, en otro horario, pasan con su familia el día y de noche trabajan, pero en Guatemala hoy por hoy no existen esas condiciones. La medida es una solución paliativa al tráfico, pero no es una solución integral como sociedad que nos arregla todo esto. En los últimos 10 días no hemos tenido circulación de transporte en la ciudad. No, sí hemos tenido circulación, pero está muy restringida. Empresas privadas que tienen sus propias flotillas. De las 7,000, ¿cuántos calcularías? Yo diría que estamos a un 15-20% de uso, porque la mayoría de transporte ya está parado en puerto. Y una pregunta, ¿tuvimos menos tráfico en los últimos 10 días? No, y tal vez te pregunto al revés. ¿Circulas entre las 5:30 y las 9 de la mañana normalmente en el tráfico, en la mañana? No hay transporte pesado, igual hacemos 1 hora al trabajo. Exacto. Entonces no es una medida que venga a arreglar ese tipo de tráfico. Es que eso es lo que, digamos, yo obviamente estoy totalmente en contra de los bloqueos. Creo que los bloqueos son una medida nefasta para ejercer presión. Muchas veces ejerces presión en los puntos o le haces daño a la gente que menos se lo merece. Y en Guatemala, de alguna manera, en los últimos años se ha degenerado el tema del bloqueo. O sea, la misma anarquía que hemos vivido como país, pues ha permitido que ya cualquiera se organice para hacer un bloqueo. Entonces, que quede claro a los guatemaltecos, yo estoy completamente en contra de los bloqueos, pero tenemos que entender también de que hay una actitud y que estamos tratando de parchar soluciones que no se van a solucionar tampoco con este tipo de que por media hora más o media hora menos realmente el tráfico en Guatemala se va a reducir. Sí, no, yo siento que la MUNI está tratando de hacer su papel, bueno o malo, las decisiones que ha tomado, está haciendo algo, porque no tienen la plata ni el terreno para hacer las inversiones en infraestructura, pero hoy por hoy estamos sufriendo el efecto de una falta de planificación en infraestructura estratégica necesaria para el desarrollo. Estamos hablando de una municipalidad que ha llevado en el poder alrededor de 20 años, 25 años. Sí, pero por ejemplo el anillo periférico no le corresponde a ellos, corresponde a la ANAM y a las municipalidades vecinas. El anillo periférico estoy de acuerdo, pero bueno, también se han peleado con las municipalidades vecinas en lugar de trabajar con las municipalidades vecinas. 1 y 2, estás hablando de que solo en el subsidio del transporte urbano de la ciudad, la corrupción, según estudios efectuados por organizaciones muy serias, alrededor de 20 millones de quetzales al mes en los últimos 10 años. O sea, con ese dinero se podría haber hecho muchas inversiones importantes en donde el tráfico estaría bastante menos caótico de lo que está hoy. Posiblemente, aunque también vemos una situación en las calles de Guatemala que no hay para dónde crecer, entonces sería un tema de expropiaciones que la municipalidad habrá hecho sus estudios. No, eso en Guatemala es muy complicado. Y sería muy complicado después. Por eso, yo creo que al final lo que tenemos que entender es, tenemos un problema de corto plazo y tenemos un problema estructural. El problema de corto plazo es la decisión que tomó la municipalidad, que por lo que te estoy entendiendo fue bastante unilateral. O sea, sí hizo sus esfuerzos políticos, pero al final del día fue bastante unilateral. Y segundo, tenemos un problema seriosísimo de infraestructura, que lamentablemente, y lo estamos viendo en los casos de corrupción que han salido a luz, pues obviamente con los niveles de corrupción que hemos tenido en el país, pues es imposible que tengamos la infraestructura que necesitamos. Tenemos que ir a corte, Francisco, pero regresamos en un momento con bastantes más temas del transporte y el bloqueo de transporte. Regresamos en un momento. Más para disfrutar de tu Game-ons. Porque tu felicidad está primero. Porque debes ser tú misma. Tu yogur Game-ons. Porque sí. Desde la capital del entretenimiento, Las Vegas, la música nos une. Con las estrellas más importantes en la celebración del año. Jueves
jueves 17 de noviembre. Latin Grammy, solo por TV Azteca Guate, cerca de ti. Estamos de vuelta en su programa El Punto, hablando sobre el bloqueo de los transportistas de los últimos días. Una costumbre que se está volviendo muy peligrosa en Guatemala y que ha sido el resultado también de la falta de autoridad y de la falta de Estado de Derecho que hemos vivido en el país en los últimos 10 años. En este caso, le tocó a los transportistas ser los victimarios y a todos los ciudadanos y sobre todo a los importadores y a los exportadores ser las víctimas más importantes. Francisco, en el bloque anterior pues nos contaste más o menos cómo se desarrolló esto. Puedo llegar a la conclusión de que pues fue una decisión unilateral prácticamente, o un gran porcentaje de una decisión unilateral de la municipalidad, que no nos sorprende porque estamos hablando de una municipalidad que usualmente está acostumbrada a tomar las decisiones unilateralmente y no incluir a los ciudadanos. Ahora, hablemos del bloqueo en sí. ¿Era el bloqueo la medida correcta? Pues la verdad no creo que sea la medida correcta. Nosotros como sector privado estuvimos trabajando para que el tema del combustible fuera un abastecimiento que estuviera garantizado en la ciudad. ¿Lo han logrado? Lo hemos logrado. ¿A costa de qué? De que el bloqueo siga, y hoy por hoy vamos a empezar a sentir faltantes de productos básicos como pan, como otro tipo de productos que están afectados por este tipo de bloqueos, porque ya los productores no han podido sacar el trigo de las terminales de graneles. Entonces hoy por hoy hablemos de costos, Francisco. ¿Cuánto nos está costando esto a los guatemaltecos? 75 millones de dólares diarios, y llevamos parados desde el jueves pasado. O sea, estamos hablando de más o menos 500 millones de quetzales diarios. Por 10, 12 días estamos hablando de casi 6,000 millones de quetzales, lo que costó los bloqueos. Exactamente, y si vemos la estadística de bloqueos que va de enero al 31 de agosto, hemos estado bloqueados más de un mes. Por diferentes motivos, por diferentes razones, en diferentes áreas, pero el impacto es ese. Y los políticos, que al final del día, yo entiendo que puedan haber personajes que quieran bloquear. Ahora, de eso a que las autoridades lo permitan, pues debería haber un gran trecho. Todos los países del mundo hay personajes que quieren hacer averías de ese tipo, pero las autoridades no se lo permiten. ¿Entienden los políticos, entienden las autoridades lo que le está costando al país esto? Yo creo que sí lo entienden y lo comparten, y en este caso del bloqueo que hemos vivido en los últimos días, el apoyo a la policía ha sido básico. La Policía Nacional Civil ha estado al lado de nosotros en todas las decisiones que hemos tomado para que esto camine. Nos han dado apoyo en seguridad en convoys, han hecho que esto fluya a su nivel, hasta donde ellos pueden, porque recordemos que todos tienen un nivel. El tema de los bloqueos va más allá de esto, es un tema de diálogo, de la PDH que se involucra, y al final creo que es un tema de país, porque no me están afectando a mí, no están afectando a los empresarios como se hace ver, están afectando a un pequeño productor en el área de Chimaltenango, en el área de Patzún, que es el que realmente exporta. Y yo te diría que es un tema de diálogo, pero tampoco es un tema de diálogo, es un tema, desde mi punto de vista, tiene dos ejes. Por un lado, el eje de que realmente las autoridades y los líderes hagan lo que tienen que hacer. O sea, ya deberíamos de tener suficiente infraestructura para que no pase lo que está pasando con el respecto al tema del tráfico. Estamos hablando de 7,000, 8,000 transportistas en Guatemala. Sí. ¿Cuántos son a números redondos los que están bloqueando? Poco menos de 500. O sea, menos del 10% de los transportistas tienen en caos. 500 personas han tenido en jaque al país los últimos 12 días. Sí, o sea, realmente creo que saben qué puntos tapar o qué puntos bloquear. Obviamente. Y al final se ve el resultado, que por más que hagan negociaciones, mesas de diálogo, no se ven los resultados a corto plazo. Tienen unas peticiones un poco difíciles de cumplir muchas veces. Ridículas muchas veces. En este caso se han hecho los esfuerzos, tanto como sector privado, como les digo, como el involucramiento del gobierno central ha sido... Tal vez haría falta un poco más de determinación de parte del gobierno central, pero sí hay una negociación que hoy por hoy no ha dado los frutos que queremos. Y regresemos, digamos, al tema conceptual de los bloqueos. 500 guatemaltecos nos tienen o le han hecho un daño de casi 5,000 millones de quetzales a 16 millones de guatemaltecos.
podemos verlo como 500 guatemaltecos transportistas o un alcalde. O sea, cualquiera de los dos podemos decir que, o sea, yo no voy a decir quién de los dos tiene la culpa de lo que está pasando. Pero al final del día, cualquiera de los dos son los responsables de que 16 millones de guatemaltecos tengamos el problema que estamos teniendo. No, yo creo que no es un problema del alcalde, es un problema de ellos, porque ¿por qué ir a esas medidas de hecho cuando ahí están las vías legales? Ellos desde el inicio pudieron haber presentado recursos legales contra las medidas de la universidad, de la municipalidad, perdón, antes de que entrara en vigencia. O sea, no es, lo que pasa es que... Bueno, entiendo que el viernes los patronos presentaron un amparo contra las medidas de la municipalidad. Sí, Catramsca presentó un amparo contra las medidas de la municipalidad. Todavía no tenemos solución, pero ¿por qué no hicieron eso al principio? Porque se tienen que poner de acuerdo, están evaluando, tienen que evaluar. Realmente el impacto de la municipalidad de la medida no se tenía claro hasta hace 3-4 días. Y ahí es cuando ya ellos empiezan a ver. Sí, pero no puedes, pero es que ahí es donde yo veo una irresponsabilidad absoluta. No puede ser que porque una junta directiva no se pone de acuerdo en poner un amparo hace 10 días, a Guatemala le cueste esos 5,000 millones de quetzales. Pero no es problema de ellos, o sea, es problema de la medida de hecho que están tomando los pilotos, y no en este caso, no tomamos el caso de la MUNI específico. En cualquier momento la solución es bloqueemos puertos y aeropuertos y carreteras. Esa es la solución que han encontrado para ¿Pero por qué elevar es eso? sus demandas. Porque han podido. Entonces ahí es donde... Porque no hay consecuencias en cualquier país del mundo. Tú bloqueas un aeropuerto y te meten a la cárcel inmediatamente. Sí, hoy por hoy ya el Ministerio Público está persiguiendo a las personas que están haciendo bloqueos y que en este momento que han causado con hecho flagrante de delito, sí los han metido. Eso te iba a preguntar. Entiendo que han habido inclusive actos violentos, balazos, ataques pues a la integridad física de algunos pilotos que no han aceptado, que han querido circular. ¿Están las autoridades actuando con la firmeza del caso? Sí, en el caso como menciono, en el caso de la Policía Nacional sí tenemos el apoyo, y el Ministerio Público también ha hecho su labor. Cuando se le ha presentado los casos y se le ha presentado la denuncia, ellos automáticamente se proceden a hacer el arresto como corresponde. Pero no es la solución. ¿Por qué llegamos al bloqueo? Ese es yo estoy de acuerdo punto. contigo, pero lo que pasa, Francisco, es que desde más o menos de la época de Colom, que empezaron las invasiones al nivel que empezaron y empezaron los bloqueos, si te das cuenta, se fortalecieron muchos personajes como Daniel Pascual, como Joviel Acevedo, que son los que han estado acostumbrados a bloquear. Las autoridades han sido sumamente, el gobierno de Colom, el gobierno de Otto Pérez Molina y este gobierno han sido sumamente tolerantes con todos estos actos, con todas estas acciones que han caído en terrorismo, en secuestro, o sea, han caído en acciones que en otros países esos personajes se hubieran ido a la cárcel automáticamente. Entonces, hay una responsabilidad. Yo entiendo que podemos responsabilizar al piloto que está haciendo el bloqueo ahorita, pero ese piloto está haciendo el bloqueo porque está casi 100% seguro de que no va a tener consecuencias negativas sus actos. Eso mismo no te lo hace el piloto en Estados Unidos o en un país republicano porque sabe que sus actos tienen consecuencias. No, totalmente de acuerdo. Entonces, el mensaje que es importantísimo que le mandemos a las autoridades es que mientras seamos siendo tan tolerantes y tan tibios en la aplicación de la ley, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. No, sí, totalmente. O sea, creo que es un tema de la ley, como te digo, el involucramiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Es positivo o es? Muchas veces tal vez no es como se quisiera, porque ellos son los que detienen. Muchas veces Gobernación está listo para actuar, pero hasta que se agote el diálogo. Y hubo ciertos transportistas que en su momento, no transportistas, pilotos, vándalos, en su momento delincuentes, identificaron que la manera de hacerlo era bloqueemos 2 horas y media, desbloqueamos media hora. De esta manera mantenemos el diálogo vigente. Entonces así pueden lograr para 2-3 días. Es que se vuelven expertos en el tema. Ahí es donde la Procuraduría debería de dar su apoyo. No, señores, ya llevamos 2 horas y media, 3 horas hablando y esto no va para ningún lado. Que las fuerzas públicas entren a actuar con las medidas del caso que se requieran. Bueno, regresamos porque tenemos que hablar en el tercer bloque de las soluciones. Y eso creo que viene en el próximo bloque. En un momento estamos de vuelta. Llegaron a Electra los días rojos. Del
2 al 7 de noviembre con increíbles descuentos. 30% de descuento en celular Huawei P9, 40% de descuento en mini componente B7 Sony, Smart TV Sony 48 pulgadas, Sala Veracruz, Set Sensation Queen Size, refrigeradora de 14 pies marca Samsung, lavadora de 41 libras marca Whirlpool, estufa gas de 30 pulgadas marca Mave y 50% de descuento en laptop 13 pulgadas LTE, solo en Electra. No te pierdas esta Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016. Domingo 13 de noviembre a las 2:30 de la mañana, Papúa Nueva Guinea contra Brasil. 3 de la tarde, España contra Canadá. 5:30 de la tarde, la repetición del partido inaugural Papúa Nueva Guinea contra Brasil. Solo por TV Azteca Guate, la casa del fútbol. El punto, hablando del bloqueo de los transportistas, pero también de los bloqueos en general. En lo que va del año llevamos casi 33 días de bloqueos en total y eso nos ha afectado a todos los guatemaltecos de distintas maneras y muchas veces ni siquiera sabemos de las maneras que nos afectan. Para platicar de esto estamos con Francisco Menéndez de la Gexport. Francisco, hablemos de soluciones. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las 2, 3 acciones que el país, le voy a decir país, no le quiero responsabilizar a nadie en particular, el país tendría que tomar para que los bloqueos dejen de ser el cáncer que ha sido en los últimos 10 años? Bueno, primero en el tema de transporte creo que es primero una inversión estratégica en infraestructura urgente y necesaria, anillos periféricos metropolitanos, libramientos como el de Chimaltenango, Barberena. Esas son inversiones que tienen que entrar como prioridad número 1. Prioridad número 2 creo que es el tema de cómo se aplica la ley en el momento de bloqueos. Evaluar esos protocolos de la Policía Nacional, si aplican o no aplican. Ya sabemos que ya nos están jugando la vuelta con los mismos, cómo podemos cambiarlos. Tenemos que ir un paso adelante de cualquier manifestante en este tema. Y el tercero yo creo que es la conciencia ciudadana alrededor del tema de que el bloqueo no le afecta al gran empresario, sino que le afecta al pequeño productor como primero. Al que más le afecta. Al que más le afecta, y a mí como consumidor también me afecta, porque obviamente mientras más bloqueen, menos oportunidades hay, menos... te encarecen los precios. El costo logístico crece y eso lo voy a estar pagando yo de mi bolsa. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Y eso creo que es una... Empecemos con la tercera. Yo creo que es importante porque en la manifestación de Codeca de la última semana, que al final del día pues no hubieron los bloqueos que creímos que iban a haber o que con los que nos habían amenazado, yo percibí un rechazo social muy grande. Creo que la ciudadanía se activó de una manera importante en redes sociales, y eso desde mi punto de vista le mandó un mensaje inclusive a los líderes de Codeca, donde les dijo: se van a ver muy mal. O sea, se van a ver muy mal y va a ser contraproducente una cosa con la otra. Y yo estoy casi 100% seguro, nunca nos lo van a aceptar, pero estoy casi 100% seguro que esa es la razón por la cual no hicieron los bloqueos que querían hacer, o que nos habían amenazado con hacer, o que han hecho históricamente. Sí, entonces yo creo que el tema de la ciudadanía es importantísima. Ustedes como Agexport, que son una gremial realmente importante en el país, muy poderosa económicamente, financieramente, y yo creo que con mucha legitimidad, ¿tienen algún plan, han hecho algún plan de comunicación, algo para concientizar a la ciudadanía? Bueno, yo creo que los temas los hemos tocado en época de crisis y hemos discutido los temas de fondo con los diferentes actores. Hemos estado en medios haciendo conciencia de esto, hemos usado hashtags, hemos estado a la vanguardia de la tecnología. Mucho el hashtag de no más bloqueos, estábamos nosotros moviéndolo el día martes en la noche, con la idea de eso, de que la gente entienda que los bloqueos sí tienen un impacto, y eso es como Agexport, a través de redes sociales, a través de nuestros asociados, sí estamos haciéndoles conciencia. El día viernes hubo una conferencia de prensa de los pequeños productores con esa finalidad, hacerles conciencia a la población de que no es al gran empresario el que están afectando, es al pequeño productor de las 7 comunidades, en este caso del área de Quiché, que están afectando, para que entiendan que no es un problema le están haciendo la mayor cantidad de daño a la gente más pobre de este país. Segundo, hablabas de la infraestructura. La infraestructura
Desde mi punto de vista, Francisco, creo que en los últimos 10 años se ha empeorado en este país de una manera dramática. Y ha sido desde mi punto, por dos razones principalmente. Primero, por los niveles de corrupción que hemos vivido. O sea, yo pongo el ejemplo, ya no encarecen o ya no sobrevalúan las carreteras, se las roban. Sí. O sea, ya no hacen la carretera, se la roban absolutamente. Entonces, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de puentes, estamos hablando, bueno, no digamos el tren que deberíamos de tener, etcétera, etcétera. ¿Tienen ustedes algún plan en la parte de infraestructura, digamos, de cuáles son las 2 o 3 cosas que habrían que hacer específicamente? Plan así escrito con acciones no tenemos hoy por hoy, pero sí sabemos. Bueno, no es su responsabilidad, yo sé que es responsabilidad del gobierno. A través del comisionado de urbanidad hemos discutido los diferentes proyectos. Como te digo, el anillo metropolitano es el principal actor, bueno, en este caso. Está la carretera esta privada, la VAS, que ya terminó su primera parte, que es Bárcenas-Villacanales. Y entiendo que tienen una segunda parte que es Villacanales-Atanasio Sul, y hay una tercera parte proyectada que es Villacanales-Carretera Salvador. Eso ya sería la mitad de un anillo periférico regional. Pero entiendo que las autoridades les ponen 1.500 trabas para construirlas. Mucho viene con el tema de la conflictividad social, y no te voy a poner el ejemplo de la VAS, te voy a poner el ejemplo de la carretera que va desde Chimaltenango hasta Sanarate. Por 2 kilómetros de tierra que están en el conflicto social con Cementos Progreso, no han logrado avanzar en esa carretera, y esos 2 kilómetros tienen parado un proyecto 2 kilómetros que beneficiaría a muchos. La aplicación de la ley, el liderazgo político. La fuerza, el liderazgo político que tiene que haber en este país para que realmente esas cosas no sucedan, pues. Creo que el tema del diálogo se puede usar, pero siempre y cuando haya un responsable, una acción, y qué vamos a hacer de aquí en adelante, y que se cumpla. Pero si no funcionan, vámonos con la ley. Yo creo que el diálogo, tenemos que tener cuidado con el diálogo, ¿no? Porque yo lo veo un poquito como la educación con los hijos, ¿no? O sea, les puedes explicar, les puedes dar a entender, pero al final del día sos el papá y tenés que tomar las decisiones que crees que son las mejores para tus hijos. Lo mismo pasa aquí. Aquí como gobierno, como Estado, te eligen para tomar decisiones, no te eligen para ir a estar dialogando con todo el mundo. Y al final del día tienes que... Y lo impresionante es que muchas veces estás dialogando con grupos que no son representativos. 500 personas en el transporte pesado, en grupos indígenas que no representan ni 4.000 ni 5.000 indígenas, o sea, realmente, o campesinos, o sea, realmente el tema del diálogo es importante porque como país tenemos que aprender a dialogar y a debatir, pero también es importante que tengamos un norte y no cualquier viento fuerte nos lo tuerza. Sí, no, y totalmente, ahí es donde el liderazgo del presidente en estos temas es importante, y no de su equipo, de él, demostrar por qué es importante. Si tiene al equipo, porque tiene a la gente en urbanidad, tiene a la gente en las diferentes áreas, pero que se empiecen a ver esos proyectos. O sea, ¿hay algún proyecto ahorita que esté por arrancar o que sepamos que...? No, que tengamos conocimiento, pero terminar los que ya tenemos en avance. O sea, ¿para qué inventar el agua azucarada? Se hablan de muchos proyectos, de trenes, de metros, terminemos los que ya tenemos. Yo creo que la iniciativa privada a través de la NADI está dispuesta a invertir en esos proyectos, a meterle plata a todas las carreteras y a toda la infraestructura que se necesita. Solo es esa voluntad política, como bien lo mencionas, así es como lo resumimos, una voluntad política y determinación de parte del gobierno. Este proyecto va, porque no aunque en detrimento de estos 500, de estos 1.000, pero va a beneficiar a los otros 15 millones de habitantes del país. Y yo creo que ahí eso, para mí, esa es creo que la conclusión más importante de la conversación de hoy, Francisco, y es, sí, hoy tenemos a 500 transportistas o pilotos que nos han hecho muchísimo daño. Hace 2 semanas teníamos tal vez a 1.000 gentes de Codeca y hemos tenido durante 33 días, que si lo sumamos estoy seguro que no llegamos a 10.000 personas ni por donde pasó. O sea, ni multiplicados creo que llegamos a 10.000 personas. Pero al final del día, para mí hay menos de 10.000, probablemente menos de 100, bueno, incluyamos a los diputados, 158 diputados, más probablemente 25 personas en el Ejecutivo, que son los que realmente tienen la responsabilidad y tienen la capacidad
de resolver integral y estructuralmente estos problemas. Totalmente de acuerdo, y creo que hay proyectos allá adentro en el mismo Congreso que le dan prioridad a otros temas, cuando si bien si TCQ fue o no fue lesivo, eso no es tema, la infraestructura es necesaria. Pero a eso voy. País. Entonces, si bien es cierto, estas 10,000 personas se han aprovechado de la falta de autoridad que ha habido en este país y de liderazgo, la responsabilidad recae en los líderes, sí. No recae en la gente que se ha aprovechado. Ellos son los delincuentes que se han aprovechado, pero la responsabilidad de lo que estamos viviendo recae en el liderazgo político de este país. Y creo que ese es probablemente el mensaje más importante que nos tiene que quedar a los guatemaltecos. Tenemos que reformar y tenemos que exigirle a nuestros líderes políticos que tomen las decisiones que tienen que tomar. Totalmente, y creo que la ciudadanía está dispuesta a apoyarlos, porque al final vamos a ser los beneficiados en el corto, mediano y largo plazo de esto. Pues muchas gracias, Francisco. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero bueno, primero Dios se haya resuelto ya el tema de los bloqueos y ojalá no volvamos a tener ese problema en un buen tiempo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Regresamos el próximo domingo en su programa El Punto.